15 minutos de las 9 de la mañana, actualizamos datos del tiempo. A esta hora en el departamento de Rivadavia y en la región este, 18 grados la temperatura. Arrancamos con 15, ya estamos en 18, 51 el porcentaje de la humedad y la máxima para hoy se espera que llegue a los 31 grados. Está en línea el presidente del Partido Demócrata y actualmente senador del PD en la legislatura provincial, Armando Magistretti. Íbamos a realizar la nota en el día de ayer para hablar de lo que fue la aprobación de la reforma en el Estatuto de Trabajo de los Empleados del Estado, pero ayer justamente ingresó a la Casa de las Leyes la pauta de gastos que envió el Ejecutivo para el 2026. Es decir, que vamos a aprovechar entonces para abordar estos dos temas, porque Armando votó en contra de la reforma del Estatuto de Trabajo de los Empleados del Estado y terminó desempatando, como charlamos en el día de ayer con el secretario general de ATE, Roberto Macho, la vicegobernadora Eve Casado. Armando, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Un placer también y gracias. Bueno, tenemos un pequeño cortecito. ¿Usted me escucha bien? Sí, yo, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, arrancamos por lo del día martes, que fue la aprobación de esta reforma en el Estatuto de los Trabajadores del Estado, que según los gremios es inconstitucional y que pone en riesgo la fuente de trabajo de muchos empleados. Sin embargo, el gobierno, y precisamente Alfredo Cornejo, el gobernador, él dice que no, que esto beneficia a los que realmente trabajan. ¿Usted por qué lo votó en contra del proyecto? Bueno, hay un par de puntos a analizar. Lo que diga Cornejo verdaderamente no tiene mucho valor. Hay que reconocer, o sea, las leyes no son retroactivas, eso es un principio básico, o sea que no hay problema con los actuales empleados, pero lo de Cornejo en este y otros temas ya roza hasta lo ordinario. El tema es que, a ver, conceptualmente, y lo manifesté en mi exposición en la sesión, el recurso humano es una cuestión indiscutida, indudable, que es un pilar fundamental en las organizaciones tanto públicas como privadas. Y en el caso del Estado cobra mayor relevancia porque a través del recurso humano estatal el gobierno cumple con los mandatos constitucionales de la Constitución Nacional, Provincial y las leyes de organización municipal para cumplir con la prestación de servicios básicos esenciales que están establecidos en las cartas magnas en beneficio de los ciudadanos. Llámese servicios de salud, seguridad, educación, justicia. Nosotros estamos a favor de hacer una reforma del estatuto, pero no en los términos que se planteaba este proyecto. Este proyecto Cornejo lo ha presentado y te diría que parte del oficialismo en la legislatura ni sabía que lo iban a presentar, apurado porque hay en la Suprema Corte de Justicia un caso de una acción procesal administrativa planteada por dos empleados estatales por el reconocimiento de antigüedad que data del año 2022. En noviembre del 2022 la Corte había llamado a resolver en plenario, no lo hizo en el 2023, no lo hizo en el 2024 y llamó nuevamente a resolver en abril del 2025. O sea que ese fallo es inminente y a nuestro entender había que esperar a que la Corte Suprema se expresara porque iba a sentar una especie de jurisprudencia y antecedentes que chocan con lo que está
digamos, lo volcado en esta ley que se aprobó. Entonces, digo, Cornejo, en vez de esperar ese fallo, presenta esta ley, cosa que después se genere una especie de limbo jurídico con consecuencias insospechadas, porque la Corte va a sacar un fallo en un sentido y la ley va en otro sentido. Y digo de esperar este fallo porque habrían posibilidades que este fallo fuese en contra del gobierno. Pero más allá de eso, lo más preocupante es que este proyecto no viene a eliminar el problema principal que ocurre con el tema de las burocracias estatales, que es la partidización de los mismos. A través de la figura del interinato que se crea, se consagra ya oficialmente un sistema clientelar que se está dando en la actualidad y no contribuye a formar una burocracia profesionalizada, meritocrática, que necesitan los mendocinos ya en este siglo avanzado, el siglo XXI. Se encuentra completamente en las antípodas de los principios de eficacia, igualdad y seguridad sobre los que se tiene que levantar un servicio civil moderno, tal como lo expresó la diputada Mercedes Llano en una nota muy clara en el diario de los Andes de ayer o antes de ayer. ¿Y qué significa eso del interinato? Es una figura, en la actualidad vos tenés empleados de planta permanente, temporarios y contratados. Hay un gris ahí, que son empleados que no tienen estabilidad laboral. Entonces, lo más grave del caso que no crea un sistema de concursos para acceder a esos interinatos y son a dedo. Entonces, el gobierno lo que seguramente va a hacer, como lo viene haciendo este gobierno y todos los anteriores, es meter y tener la militancia rentada en el Estado, donde sí se le crean inseguridades jurídicas al empleado, porque los conocidos ñoquis por ahí, los que se conocen como los ñoquis. Gran parte, otra parte trabajan, pero gran parte se da esa situación. Entonces, el tema pasa cuando planteamos el tema de por qué también se indicaba claramente en esta ley el sistema de concursos, el gobierno deduce que ya están obligados por la Constitución. Pero bueno, yo les paso un anuncio, la vienen incumpliendo sistemáticamente la Constitución, porque en los últimos 10 años solamente se concursaron 87 cargos en el Estado, y yo creo que han entrado más de 87 personas a trabajar en el Estado. Puede que sea... todo esto le da rienda suelta a la discrecionalidad del gobierno para llenar de militantes la administración central, hay que decirlo clarito. Es decir, que puede que se defina como un planteo de Cornejo que es antiliberal. Completamente. Nosotros entendemos y siempre lo hemos manifestado, el Estado tiene que tener un tamaño adecuado a las necesidades que tiene que atender de los ciudadanos, y tiene que ser un Estado chico, eficiente, profesionalizado. Por eso yo hablo de una burocracia profesionalizada, y con todo esto está en las antípodas de lo que nosotros venimos hablando. Ahora, es raro que se hace una alianza con Milei yendo en contra de lo que usted acaba de mencionar. Sí, bueno, el radicalismo hizo la alianza con el Partido de la Libertad Avanza,
que lo han armado los operadores, obviamente, de la Libertad Avanza. Bueno, ya están dadas las cartas así. Nosotros seguimos apoyando este modelo liberal, lo hacemos desde el campo de las ideas, y que en este momento las lleva adelante el presidente Milei. Como lo he dicho en otras oportunidades, el Partido Demócrata asumió un compromiso hace 2 años, lo vamos a mantener. La diputada Mercedes Llano en el Congreso de la Nación sigue planteando las disidencias en el bloque, pero sigue apoyando lo que a su entender son políticas liberales en beneficio de todos los argentinos. Y ahora en estas elecciones puntualmente el Partido Demócrata se presenta levantando las banderas del federalismo, de la defensa de las instituciones, la lucha contra la corrupción desde el campo liberal, y con la idea de sumar diputados que defiendan estas ideas en el Congreso, y por supuesto sumar diputados, senadores y concejales acá en Mendoza que como partido de oposición, cuando lleguen a la legislatura y a los consejos deliberantes, vamos a desarrollar la principal tarea que tiene que hacer un legislador o concejal de la oposición, que es controlar a los intendentes y al gobernador en qué gasta cada centavo de los mendocinos. Armando, para usted, Cornejo, ¿no respeta la Constitución? En este tema puntual del personal, ellos mismos dicen que la Constitución los obliga a realizar concursos. Pues bueno, 87 concursos en 10 años no están respetando lo que manda la Constitución. ¿Se está devaluando la palabra del gobernador? ¿Qué piensa? Yo creo que sí. Más allá de los resultados que se puedan dar en estas elecciones, es un final de ciclo. Se da el fenómeno del pato rengo, donde ante la inexistencia de una reelección inmediata del gobernador va perdiendo poder, su palabra está devaluada, y una muestra de la preocupación que tiene es que ha salido a jugar en estas elecciones siendo que no es candidato. Podemos ver en las publicidades, en los afiches en vía pública, que está su cara y acompañando o acompañado de los candidatos provinciales. O sea, ha salido a plebiscitar su gestión. Ayer Macho me decía que haya tenido que definir Eve Casado esta ley, está marcando definitivamente de que Cornejo ha perdido poder en el último tiempo. ¿Usted coincide con eso? La muestra de que haya tenido que definir la vicegobernadora el destino de esta ley pasa por otro lado. O sea, a nuestro entender, lo que está indicando es la falta de capacidad para lograr los consensos necesarios para que una ley tan importante, igual que otras leyes, tenga un apoyo más amplio de todo el espectro político y en definitiva le dé mayor legitimidad, justamente por la representación que tienen los legisladores también de la oposición. Es un poco, o sea, funcionó la escribanía automática. A posteriori del tratamiento de esta ley, se trató una ley el mismo día, una reforma del Código Procesal Penal, que, o sea, se anunció con bombos y platillos que es para que los jueces y los fiscales trabajen en la tarde. No es clara la ley, no creemos que tenga mucho efecto,
Y bueno, en el tratamiento de esta ley, la bancada peronista, junto con la bancada de la Unión Mendocina, se levantaron. Seguimos sesionando el bloque oficialista, un senador justicialista y yo, y lo manifesté claramente. De la votación salió 20-1, con el voto negativo mío, y manifesté también ahí y puse sobre el tapete la falta de acuerdos políticos que se están dando en la legislatura. Y específicamente en esta ley, encima, hay un punto donde se le transfieren facultades a los ayudantes fiscales, que son propias de los fiscales, y a nuestro entender está un poco reñida también con el tema de la Constitución, porque los fiscales son magistrados, son electos pasando por el Consejo de la Magistratura, lo que le da al sistema la seguridad al ciudadano de la idoneidad de los fiscales. Pero le transfieren facultades a los ayudantes fiscales, que sin dudar de su idoneidad también, pero no son magistrados, son funcionarios judiciales que llegan a ese lugar a través de exámenes que se les toma la Procuración de la provincia. Es una muestra clara de que quieren incentivar este sistema, pero utilizando, por decirlo así, y no lo digo como un ataque a los ayudantes fiscales, sino que quieren utilizar mano de obra barata, porque no es adecuado el sueldo que le pagan a los ayudantes fiscales. Entonces mi reclamo fue que tienen que nombrar más fiscales, o a los ayudantes fiscales a hacer que sigan el trámite, que sean propuestos a través de los mecanismos constitucionales para que puedan acceder al cargo de fiscal. Pero bueno, esta gente actúa con la típica soberbia radical que les impide llegar a acuerdos básicos. ¿Cómo vio el salto de Petri del radicalismo a la Libertad Avanza? Mire, estos son temas políticos de otros partidos. A nosotros no nos gusta mucho que se metan en el partido nuestro. No voy a opinar del tema de los pases, pero hablando en general, hay una borocotización, pobre Borocotó, pero quedó inmortalizado su accionar. Hay una borocotización de la política argentina que es alarmante. Y a nivel nacional, ¿cree que Esper debería responder? Porque le han preguntado en todos los medios donde asiste y no termina diciendo si recibió o no $200.000 de parte de un narco hoy en prisión en los Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene de eso? Mire, cualquier argentino, desde el presidente hasta el vecino que tenemos al lado de nuestras casas, nosotros mismos, nos tenemos que presentar ante la justicia ante cualquier duda que haya. Espere, un ciudadano más allá de que sea diputado, y obviamente tiene que responder ante las posibles acciones que estén reñidas con el marco jurídico vigente en la Argentina, lo que no significa que sea culpable, sino que tienen que responder y aclararle a todos los argentinos cuál es la situación. No tenemos que ser tampoco inocentes, no tenemos que dejar de reconocer que hay una maniobra también por parte del justicialismo y del kirchnerismo, justo ahora en las elecciones. De todas maneras, esto no es nuevo, ya viene del 2019 y está ventilado por el kirchnerismo. Yo, la verdad que, por Dios, o sea, no, esta gente no tiene cara tampoco. Estamos viendo una situación en la Argentina
donde los que han sido conducidos por una persona que está condenada en todas las instancias que puedan haber y está presa, gozando de beneficios que no todos los argentinos tienen, y ahora son los adalides de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. O sea, no, tenemos que tener un poquito de memoria también. Hablo de esto haciendo la salvedad de lo que dije anteriormente. Esto no implica que se tengan que dar todas las explicaciones de cada acto donde haya sospecha de corrupción, pero no nos olvidemos, o sea, esta gente es el fantasma, o sea, no alcanzan los dedos de la mano multiplicado por 10 para nombrar todo y cada uno de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del justicialismo. Y encima tienen su máxima dirigente presa, condenada, como decía, en todas las instancias posibles, y todavía dicen que es inocente. ¿Hay un intento de parte del justicialismo de desestabilizar el gobierno de Milei? No me cabe la más mínima duda, aprovechando los tiros en el pie que se da el gobierno, errores no forzados, ya sabemos la histórica posición y actitud destituyente del justicialismo y del kirchnerismo sobre todo. Armando, para finalizar, ayer ingresó la pauta de gastos a la Casa de las Leyes y leí por ahí algunos títulos que se van a pagar menos impuestos en la provincia el año que viene, en el 2026. ¿Es así esto? ¿Qué va a pasar con el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario? Miren, los dos impuestos siguen aumentan siguiendo la pauta inflacionaria que estaba prevista para el año. O sea que en términos reales no sabemos si todavía los impuestos van a aumentar en la proporción de la inflación solamente o si tiene otro condimento. Ayer se hizo una presentación, o sea, el presupuesto ingresó el martes 30, y ayer se hizo una presentación global en términos generales por parte del ministro de Hacienda. Ahora ya tenemos que analizar en profundidad todo esto. Sí van a haber algunos cambios en la parte inmobiliaria rural, donde se han modificado, porque el inmobiliario está compuesto por el valor de la tierra y las mejoras que estén sobre los inmuebles. Se va a hacer en la parte del valor de la tierra algunas modificaciones, porque por ejemplo en el presupuesto del año pasado los valores básicos teníamos que valores de Nueva California, acá en San Martín o en la zona inclusive de otros departamentos del este, tenían el mismo valor inmobiliario que el mismo valor unitario o básico que en la zona de Gualtallarí y en la zona de Las Compuertas, en Luján, cosa que es irreal. Entonces este año sí eso se ha modificado y seguramente las propiedades que están ubicadas en el Valle de Uco y en zonas como Luján, va a aumentar el valor del impuesto inmobiliario. Y en la parte de ingresos brutos, bueno, hay una mejora progresiva, o sea, una disminución que ya estaba planteada el año pasado, y en la parte de sellos también. Perdón, en ingresos brutos va a seguir igual, hay pequeñas modificaciones. En la parte de sellos sí se va bajando progresivamente porque el gobierno ha estipulado un plan del impuesto a los sellos de valor cero para el año 2030. Lo que sí, lo más alarmante es que
la parte del presupuesto destinado a obras públicas, el año pasado estaba presupuestado en 11,5%, este año baja al 3,5%, se ha comprimido, digamos, el superávit de la provincia, y el gobierno obviamente lo está disfrazando con lo que va a destinar a obras públicas del fondo de resarcimiento, de los fondos de portezuelo, que creemos que está haciendo un uso terriblemente político de eso, y creemos que no se va a producir una realimentación de este fondo, y que son la joya de la abuela de los mendocinos. Armando, que tenga buen día, gracias. Gracias, muchas gracias por la entrevista y saludo a todos los audiencia. Hasta cualquier momento. Armando Magistretti, senador del PD en la provincia de Mendoza y presidente de ese partido, hablando en principio de la reforma a la cual él rechazó con su voto del Estatuto del Empleado Estatal y también de la pauta de gastos para el año próximo. Baja del 11% al 3% la obra pública en lo que ha presentado el gobernador Cornejo, y dice Magistretti, disfrazan todo con los recursos de Portezuelo del Viento. 9 de la mañana, 41 minutos.